Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo episodio de Anónimos. Y hoy vamos a conocer a Cecilia. Ella es magíster en gerontología y nos viene a hablar acerca del cuidado de la vejez. Una población que de un tiempo a esta parte ha tomado mucha más importancia que antes, porque la vejez hoy por hoy es distinta de alguna manera a la vejez que conocíamos de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, por ejemplo. Bueno, ella nos habla acerca de esta elección, del cuidado que deben tener las familias con sus adultos mayores, y también le hace un llamado a los propios adultos mayores, porque les dice que nunca es tarde. Mi nombre es María Cecilia Baitía, soy licenciada en Trabajo Social, magíster en Gerontología. Me recibí de licenciada en Trabajo Social en el año 97 y terminé mi maestría en Gerontología en el 2008. Desde ese momento y hasta la actualidad me dedico exclusivamente a la docencia universitaria, pero con una fuerte mirada profesional desde la gerontología social. En los inicios uno es muy joven y lo que quiere es ayudar a otros, ¿no? En ese momento no se hablaba tanto como hoy de perspectivas de derechos humanos. Sí se hablaba y estaba, pero no tan fuerte, ¿no? como lo es hoy. Y lo que uno quería era ayudar al otro, ayudar al que lo necesita. Y después me di cuenta que esa ayuda también podía estar brindada desde lo teórico, ¿no? Desde el ingreso, después de pasar por varias instituciones de trabajo. La elección fue la universidad pública y dándome cuenta de que allí también hay un gran valor de esta ayuda social, no solo con los estudiantes, sino que la docencia también tiene investigación, extensión y a través de ahí proyectos de investigación, de extensión, de voluntariado. Y me fui dando cuenta que mi camino y mi recorrido era la vejez y el envejecimiento. Fui buscando, yo hice una primera maestría en planificación y gestión social, y allí mi tesis de maestría fueron los vínculos familiares en gerontología, en aquellas familias que tienen a sus adultos mayores. En ese momento se denominaba con internación en residencias en geriátricos. Hoy son residencias de larga estadía y se dice que no se va a estar internado, sino que se va a vivir. Digamos, hay un cambio de paradigma importante. Pero en ese momento era la internación la palabra, y a mí me llamaba la atención y hice mi maestría en ese sentido, con excelentes resultados, una investigación cualitativa con más de 100 entrevistas a familiares y a personas en instituciones gerontológicas. Y a partir de ahí dije, bueno, soy muy curiosa y uno va buscando otros lugares. Argentina no tenía una maestría o algo similar y lo encontré en la Universidad de León en España. Allí acudí y bueno, cursé, me recibí y hice en el 2008 mi tesis final para obtener el título de magíster en gerontología. Y a partir de ahí se abre un mundo nuevo desarrollado al trabajo social y la gerontología. Lo primero que me llamó la atención es que en general el trabajo social estaba y sigue estando más apuntado a la niñez, ¿no? Quien habla de trabajo social enseguida pensamos en trabajadores sociales que abordan violencias relacionadas a la niñez, maltrato, abandono, abusos, ¿no? Por supuesto que así lo es, pero estaba claro que así como en Europa la población iba envejeciendo, en Argentina también íbamos a llegar. Por supuesto que cuando yo me recibí no había ni siquiera muchos abuelos en Neuquén, ¿no? En ese momento, hablar de abuelos en Neuquén eran los abuelos que vivían en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, en otros lugares, pero no en Neuquén capital. No había muchos adultos mayores dando vuelta. Pero sin embargo, será porque me criaron mis abuelos, que siempre eso estaba como latente, ¿no? Viendo de que es una población que iba en aumento, digamos, hay un aumento de esa población mayor. Una tendencia a esta población que va envejeciendo y que es necesario acompañar no solo a las personas mayores que envejecen, sino también a sus familias. Hace un ratito yo te comentaba que nuestras
nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hijos, no sabemos cómo acompañar el envejecimiento de nuestros padres. No estamos preparados para eso. Entonces, desde la gerontología social, la idea es acompañar a la persona mayor cuando así lo requiere y cuando se puede, en sus fragilidades, pero también acompañar a ese entorno que cuida y que no sabe qué hacer ante algunas situaciones. Las consultas más frecuentes surgen cuando aparece la primera fragilidad, ¿no?, en esta persona mayor. Aquellas personas mayores que son autónomas, independientes, que realizan sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria sin mayores dificultades, y en algún momento los hijos te dicen: mira, se cayó y no supo explicar cómo, quiso volver a casa y se perdió, ya no sale, se queda todo el día escuchando televisión. Algunos me han llegado a decir: la verdad que estamos tan ocupados que pasamos un ratito, pero lo vemos que se deshidrató 2 o 3 veces en la semana, no sabemos cuál es su rutina diaria de comidas o alimentación, necesitamos estar más presentes, no nos deja, no sabemos cómo, ¿no? Por ahí a veces aparece. Esa es una. Otra demanda es: mira, venimos cuidando, sosteniendo. La familia argentina es una familia muy sostenedora, ¿no? Y donde muchas veces creo que desde las políticas públicas también se sabe que la familia sostiene mucho, sostenemos a los niños, sostenemos las discapacidades, y ahora tenemos que sostener las fragilidades de nuestros mayores. Entonces a veces lo que te dicen es: venimos sosteniendo, nos venimos organizando para cuidar, contratamos una señora que le haga la comida, que lo acompañe, pero eso no alcanza. Bueno, ¿qué más, no? Nos vemos desbordados, estamos cansados. Esas son las mayores situaciones, ¿no? Después aparecen algunos olvidos. La mayor preocupación que surge es cuando aparece algún olvido, ¿no? Tenemos como un gran mito de la demencia, el Alzheimer, como gran fragilidad. Pero previo a eso hay otras cuestiones que también podemos ir acompañando. No necesitamos llegar a la fragilidad, sino que tenemos que tratar de prevenir, ¿no? Y yo siempre digo, si nos jubilamos a los 60, 65, como lo más común, digamos, de nuestras jubilaciones, y tenemos 20, 30 años, ¿no? Hoy la esperanza de vida llega a los 90, 95 y más años. Bueno, yo siempre digo, la biología ha hecho bien su camino, nos ha dado más años de vida. Necesitamos, los trabajadores sociales, los psicólogos, formarnos para darle calidad de vida a esos años. Hoy tenemos una vejez que es muy heterogénea, y las familias no son las mismas, ¿no? Hoy tenemos diversidad de familias, familias monoparentales, familias ensambladas, familias al cuidado de madres solas. Tenemos lo que se denomina en vejez hoy generación sándwich o generación lasaña. Son aquellas generaciones que tienen adultos que tienen entre 45 y 60 años y que están al cuidado de sus hijos jóvenes, a veces adolescentes o adultos jóvenes, y sus padres mayores de 70, 75, 80, que requieren también ayuda. Es una generación que está agotada porque las mujeres hoy están en el mercado laboral, cuidando estas infancias y estas adolescencias o estas juventudes que se han hecho un poco más largas, ¿no? Y también cuidando estos padres que envejecen. Entonces aparecen cansancios, enojos, malestares, reclamos. Bueno, y ahí está el trabajo social desde lo gerontológico para poder acompañar. Nuestros mayores no han sido mayores que han concurrido, como las generaciones más actuales, a terapia, por ponerle una palabra, ¿no? Son mayores que muchos varones lo que te dicen es: no es nada, minimizan algunas situaciones que son complejas. Es fundamental. Yo siempre digo que rápidamente cuando uno se encuentra con una familia, lo primero que te comenta es la pastilla que toma, la enfermedad que tiene, diabético, hipertensión, ¿no? Esas cuestiones más básicas.
Y rara vez cuando uno pregunta qué le gusta a tu papá, qué comparten, ¿no? Cuáles son sus saberes. Hoy tenemos una vejez que la tenemos que vivir no desde la infantilización, sino desde el derecho, desde todo aquello que ellos han realizado a lo largo de la vida y que hoy eso se potencia con la edad, ¿no? Aquello que han aprendido, cuáles son sus pasiones, y de ahí también la sexualidad, ¿no? Su vida amorosa, su vida en relación a lo social, a qué comparto con otros, qué es lo que me gusta, qué no me gusta, ¿no? Como para poder empezar a trabajar lo social y lo anímico, lo más saludable es, en principio yo te voy a nombrar algunas cuestiones que pueden ser médicas, ¿no? Que uno diría, bueno, tomar 8 vasos de agua por día, 7, 8 vasos de agua por día. Es muy común que las personas mayores tengan deshidratación. La deshidratación trae un montón de otras consecuencias clínicas, ¿sí? Entonces, en general, cuando uno pasa la barrera de los 60 años, casi que, no digo que no tienen sed, pero uno necesita menos agua, entonces nos cuesta mucho consumir agua. Entonces, lo primero es estar bien hidratado, tener una dieta equilibrada, y después fortalecer redes sociales y lazos afectivos con la familia, con amigos, con salidas, hacer actividad física, poder tener alguna pasión que me guste, lectura, escritura, deporte, animarme a vivir mi sexualidad y mi amor, mis pasiones, lo más libre posible, disfrutar la familia. Con eso creo que podemos tener una vejez mucho más llevadera y con menos fragilidad. En lo macro, hoy la vejez está descuidada, digamos, ¿no? Hoy no tenemos una vejez desde la gestión pública, ¿no? Desde la política pública. Por supuesto que hablo a nivel país, ¿no? Después cada provincia tiene su sector en donde podemos hablar de más o menos de acuerdo a cada sector. Pero sí está claro que no tenemos una vejez en donde esté cuidada. Hoy se necesita fortalecer ese espacio con profesionales que puedan acompañar este envejecimiento, no solo de las familias, sino también de los sectores como ANSES, PAMI, ¿no? Las obras sociales que a nivel nacional amparan o deberían amparar esa población. En lo micro son nuestra historia. Por supuesto que yo te decía al principio que no estamos preparados para el cuidado de nuestros padres. Y también a veces, cuando uno empieza a pelar esa cebollita, ¿no? En la familia, uno se da cuenta de que ese cuidado muchas veces es el reflejo de cómo me han cuidado a mí, ¿no? En mi niñez, en mi adultez o en mi juventud, ¿no? A veces no. También es cierto que de 5 o 6 hijos, en general cuida uno. Y ese que cuida en general es una mujer. Aparece el cuidado, sigue apareciendo el cuidado en lo femenino, ¿no? Pareciera ser que en este siglo, en este año, todavía el cuidado está más en lo femenino, ¿no? Si no hay una hija y una nuera, hay una nieta y una sobrina, ¿no? Eso es lo que uno más ve. Pero sí es cierto que es importante el cuidado porque acompañar, y este acompañamiento implica la no infantilización. La no infantilización está dada por el uso de diminutivos, ¿no? El abuelito, la abuelita. Primero que no son todos abuelitos, son personas mayores, uno es abuelo solo de sus nietos, con lo cual el concepto de abuelo no está bien desarrollado. Es importante llamarlo por el nombre, hacerlo expresivo y multiplicador de realidades, de historias, ¿no? Cada adulto mayor tiene una historia que contar, por lo tanto la no infantilización. El no hacer por el otro, ¿no? Vivimos en un mundo apurado, en donde hoy lo que vale es lo que hago rápido, y el adulto mayor tiene un tiempo que hay autores que hablan de un tiempo que se conoce como tiempo perezoso. Es un tiempo más lento, más pausado, que yo creo que lo venimos logrando a medida que cumplimos años. Yo no soy la misma de hace 15 años,
gracias a Dios, ¿no? No vivo con ese acelere, uno va aprendiendo de la vida y la vejez trae esos aprendizajes, ¿no? A vivir con pausa, a darle a cada charla y a cada conversación el tiempo justo, seguramente con menos redes sociales, con más mirada hacia el otro. Entonces lo que hace la familia es este acompañamiento, aunque sea, si yo voy a ver a mi mamá o a mi papá o a mi abuelo, ¿no? En el caso de un nieto, 15 minutos, media hora, una hora, el tiempo que esté, hacerlo con calidad, ¿no? Mirando a los ojos, dejo un ratito ese celular de lado y tengo alguna conversación que me permita contar su historia, que me cuente quién es, a qué se ha dedicado, qué extraña de eso, ¿no? ¿Qué hizo en el día? ¿Qué fue a comprar? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué novela miró? Y hay algunos adultos que son más copados, digo yo, ¿no? Hoy ya no tenemos la presencia del abuelito y la abuelita canosa, ¿no? Hoy tenemos adultos mayores jóvenes, ¿no? En su gran mayoría. Son muy poquitos los que tienen demencias o grandes fragilidades. La mayoría de nuestras personas mayores, y sobre todo mujeres, porque las mujeres tienen una esperanza de vida de 5 o 6 años más que los varones, son mujeres que llegan bastante bien, digo físicamente, empoderadas, con rutinas bien marcadas, y dentro de esas rutinas a veces tenemos a esta adulta mayor que me cuenta que fue a hacer yoga, que hizo alguna actividad física, pero que también tuvo algún dolorcito pero que lo pasó por alto, que dijo que no al cuidado de un nieto porque tenía que salir con unas amigas a tomar algo, ¿no? También aparece esto que como hija, hijo en este caso bien dicho, tengo que poder acompañar y cuidar, ¿no? Así que serían como cuidar las fragilidades y cuidar las independencias. Lo que a veces a mí más me resulta significativo es, voy a hacer referencia a lo amoroso, ¿no? A lo amoroso de estos vínculos entre, en general, madres e hijas. Eso es lo que más me ha tocado trabajar. Madres de 80, 82, 83, 84, con alguna fragilidad importante, como por ejemplo un Alzheimer, ¿no? Hijas de entre 60 y 65, que con mucha amorosidad cuidan a estas madres y que también con mucha amorosidad han transitado el cuidado familiar, ¿no? El decir, nos turnamos para que mamá viva un ratito en casa de cada una, pero nos estamos dando cuenta de que no podemos. Y con un llanto que emerge de las entrañas, te plantean, tenemos que pensar en un cuidado domiciliario, ¿no? En lo que hoy se conoce como residencia de larga estadía. Y ahí es el acompañamiento que nosotros tenemos que hacer, no solo a este adulto mayor, que tengo situaciones en donde rápidamente el deterioro cognitivo se evidencia, pero queda ese vínculo, que es en general lo que el Alzheimer siempre, yo les digo, el Alzheimer pierde todo, pero no pierde, el amor es lo que no se olvida, ¿no? Ese beso, esa palmadita, ese momento, esa mirada, ¿no? Puedo desconocer todo, pero lo último que voy perdiendo es el amor en el Alzheimer. Entonces, esta hija que me dice, yo veo que me conoce, pero queremos hablar de cosas, o por ahí me pierde como que soy la hermana, ¿no? Entonces ya no es el acompañamiento a esa persona mayor, sino a estas hijas que también son mayores muchas veces, porque a veces tienen más de 60. La vejez se considera que uno es adulto mayor a partir de los 60 años. Entonces son 2 generaciones, pero lo que más me llega y lo que más trabajo es ese acompañamiento a los hijos en el deterioro de estos padres mayores. Aparece culpa, primero aparece enojo. La primera reacción ante el Alzheimer muchas veces es la negación, ¿no? La negación aparece como, no, bueno, pero fue una vez. Sí, bueno, pero a todas las personas mayores les pasa que se olvidan lo que van a decir o están contando una historia y a la mitad se la olvidan, pero viste que ha pasado y después se acuerda. O bueno, ¿a quién no le pasa que se olvida qué fue a hacer
y que al ratito, ¿no?, dejo la hornalla prendida y me olvidé. Bueno, no normalicemos estas situaciones. No es normal que esto suceda por la vejez. No existe esa normalidad. No hay nada de esto que suceda por la vejez. Sucede, no quiero decir que sea por el Alzheimer, no, puede ser, las demencias son innumerables, hay un montón. ¿Sí? Puede ser algo que podemos ir trabajándolo. Lo que digo es que no lo normalicemos, ¿no? Entonces lo primero que aparece es la negación. Lo segundo que aparece es el interrogante de ¿ahora qué hacemos?, ¿no? Entonces es cierto que carecemos en la zona y a nivel nacional de cuidadores formales capacitados, ¿sí? No tenemos, hay una gran carencia de ello. Entonces se confunde el rol de un cuidador con el de empleada doméstica, y ahí también necesitamos estar para marcar cuáles serían las funciones que esta persona necesita. Y lo tercero aparece en esto que vos decís, ¿no?, en este enojo, frustración, uno se cansa, ¿no? Aparece la culpa de esta, bueno, a ver cómo voy a dejar a mamá o a papá en una residencia, ¿no? Pero uno tiene que saber que esa residencia va a vivir, que a esa residencia va a estar cuidado, va a estar protegido, va a estar acompañado, y que es una residencia abierta, donde en general, por la nueva ley que tenemos, estas residencias deben permitir que los familiares ingresen, tener algunas capacitaciones. Es fundamental hacer con médicos, con trabajadores sociales, una evaluación gerontológica integral para evaluar, ¿no?, procesos cognitivos. Así que hay mucho para hacer y para poder acompañar. A la familia lo que le diría es que las relaciones familiares se construyen a lo largo de la historia, los vínculos se construyen, ¿no? Uno no es que por ser hijo surge el amor y que las familias, no romanticemos a las familias. Pero sí es cierto que en algún modo u otro hoy tenemos innumerables formas de familia, ¿no? Entonces dentro de estas innumerables formas de familias aparecen hijos, algún vecino que acompaña a ese adulto mayor si es que no tiene hijos o si esos hijos están lejos, una tía, una sobrina, una nieta, ¿no?, una hija, un hijo. En este acompañamiento yo lo que les diría es que acompañen sin temor, que vuelvo a hablar de la no infantilización, vuelvo a hablar de un concepto que es la jerogogía, que es la capacidad de aprender y enseñar en la vejez. Digamos, uno aprende durante toda la vida. En realidad hago alusión a los mitos, ¿no?, del envejecimiento, la no infantilización, el aprendizaje para toda la vida, la posibilidad de ofrecer instrumentos como andador, un bastón, anteojos, no me salen los audífonos, para que ese adulto mayor pueda escuchar, pueda ver, pueda caminar y pueda realizar en forma independiente este concepto que tenemos como el concepto de autonomía. La autonomía es la capacidad de decidir de cualquier persona y sobre todo del adulto mayor. El tema es cómo acompañamos esa capacidad de decidir con la autonomía. Yo puedo decidir ir al banco, pero necesito que alguien me ayude porque estoy en silla de ruedas. Bueno, digamos, cómo ese adulto, cómo esa familia y cómo ese hijo acompaña esta autonomía. No dejen que la persona mayor pierda autonomía. Cuando perdemos autonomía, perdemos nuestra identidad, ¿sí? Entonces, ese sería el mayor consejo. Fortalezcamos la autonomía, la capacidad de decidir. Que esa autonomía sea lo último que perdemos. Después, esa autonomía tenemos que ver cómo la acompañamos con esta independencia, ¿no? Cómo esta familia se va organizando para acompañar en esa independencia. Y al adulto mayor le diría, en principio, que no tenga miedo a vivir, que hoy la vida nos ha regalado estos años, la biología nos ha regalado estos años, que para el que vive con forma autónoma, independiente, ¿no?, aquel que dice, bueno, voy al mercado, hago las compras, vivo solo o con una pareja, es mucho más fácil, que cuando aparecen las fragilidades empezamos a consultar, que hagan una consulta médica, pero que también no solo vean lo médico, sino que puedan hacer actividad deportiva, que puedan fortalecer lo social, que puedan hacer una consulta social, psicológica, que no solo se queden en la consulta médica, que puedan disfrutar su sexualidad, sus pasiones, sus amores,
aquel anhelo, aquel deporte que dijeron, mira, la verdad que no me animé de joven y hoy me gustaría hacerlo. Yo voy a un grupo de yoga donde la mayoría son personas mayores, a quienes aprecio, con quienes hacen mejor la actividad de lo que yo la podría hacer, y estamos hablando de personas, algunos de 70, 75 años, y bueno, es lo que les gusta, es lo que fortalecen, es lo que les da vigor a su vida, que disfruten, que puedan acompañar no solo en anhelo de sus hijos, sino también los anhelos propios. Hasta aquí el testimonio de Cecilia. Espero que te haya gustado, que te haya atrapado, porque nos habla de esto, de la necesidad de cuidar a nuestros adultos mayores, pero también de cuidar a aquellos que los cuidan, porque es un vínculo muy importante que tiene que ver con la historia propia, con la historia de los hijos e incluso también con la historia de los nietos, sin descuidar esto de vivir la vida, de disfrutar cada momento más allá de los años que se tenga. Nos vemos en unos días en un nuevo episodio de Anónimos.